¿Ahora sí? Vale, pues muchas gracias a todos por venir esta tarde a, bueno, la presentación o no sé, pero a conocer a Christopher Wellman, en 2 palabras, que es el autor de Entre dos fuegos. Muchas gracias a Gigamés, como siempre, por darnos este espacio. Y sin más, os dejo con Christopher Wellman, que nos va a contar cosas muy interesantes de este libro y le vais a preguntar cosas aún más interesantes. Así que muchas gracias. Vale. Va a ser una charla con spoilers a full y se está grabando, pero no se emitirá en directo. Creo que la pondrán mañana en el canal de YouTube de la librería y podéis sentiros libres de hacer todos los spoilers que queráis, que lo estamos avisando justo ahora, que quien no se lo haya leído, que se espere a que acabe. Y bueno, Christopher Wellman ha venido directo desde Milán, que se acaba de tatuar en el brazo una serpiente. Ha venido contra viento y marea y nunca mejor dicho, porque tuvimos que cambiarle el vuelo ayer después de la cancelación. Nuevo y sangriento. Y eso, y cuando tuvimos la suerte de enterarnos de que vivía en París y ha sido mucho más fácil traerlo a Gigamés fuera de fechas así, que luego se junte con toda la gente del 42 o del Celsius, y está solo para vosotros y que lo vea la gente desde casa. No sé si queréis en algún turno de preguntas levantar la mano o cómo queréis hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta así acuciante que quiera hacerle para empezar y romper el hielo? Libros de Mary tiene una porque me la ha hecho por Instagram. Okay, so yeah, I do have vale. Bueno, yo inglés también estoy bien, no pasa nada. Okay, so do you have anything against donkeys? That's a very good question. They really don't. I definitely see several of my books. No, it's okay. No, actually, I love donkeys, and so it's strange that I keep killing them, but I do. And I hadn't even thought about that because, yes, there's one in Between Two Fires, but there's also one in The Black Tongue Thief. And I'm sad to say there's even another one coming in the sequel of The Black Tongue Thief. So you may call me Asesino de Burros. The problem with somebody who grows up in a country where other languages are usually not spoken, trying to learn different languages is... when you finally do learn a couple, the wrong words keep coming. So I had the French word âne in my head, and of course that's not it. It's burro. Thank you very much. But yeah, I love donkeys. Anybody else? No, la verdad es que lo siento mucho. A mí me encantan los burros. Pero sí que es cierto que sigo matándolos una y otra vez en mis novelas, pero me encantan. Es verdad que hay Entre dos fuegos, hay un asesinato a un burro, también en The Black Tongue Thief, y siento mucho deciros que la secuela va a suceder de nuevo. Pero bueno, supongo que, aunque me encante, me estoy convirtiendo en un asesino de burros. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la novela, que es maravillosa y horrible a la vez. Gracias, Mónica. Tenía mucha curiosidad por qué libros leías mientras estabas escribiendo. Y he visto que en agradecimientos hablabas de Un espejo lejano, de Bárbara Luckman, y que habías entrevistado a muchos expertos medievales para espadas y tal. Pero, ¿podrías decirnos un poquito qué libros de ficción crees que te han influido a la hora de escribir este libro? Y si alguna película también. Y antes de todo, ¿pensabas en Juana de Arco? I think I understood. I'll check with you. So I believe she said, what books were you reading while you were writing the book? And in addition, she mentioned The Distant Mirror, which by Barbara Tuchman, which I mentioned in the acknowledgements. And she also asked if there were any books of fiction that influenced me, and were there any films? Was that correct? Yes, and also if, I guess when you were writing Delphine, if you were thinking about Joan of Arc. Oh, okay, I missed that part. The answer about Delphine, was I directly thinking of Joan of Arc? No.
I was not. I realized that she looks very much like a prototypical Juana de Arca, but that was not my idea. I was not trying to reference that directly. As far as the books that I read, yes, of course, A Distant Mirror, that was the single most influential book. But I took a photograph of all of the research books that I was using during this time, and they covered my entire dining room table and 2 benches. So I read a number of books. The one that helped me the most in as far as direct reference was an Atlas of Medieval Paris, and that was in French. And thank God I speak French, because I couldn't find it. I went looking for a piece of information. I had gotten my party to Paris, and they were going to cross a bridge over the Seine onto Ile de la Cité in the middle of the Seine. And it is a remarkably difficult thing to try to find out which bridges were crossing that river exactly in 1348. Google was powerless to assist me here. So thank God I found this huge, magnificent book, because they did in fact have the information. So all of the talk about bridges is exactly accurate. But yeah, were there works of fiction that influenced it? It's hard for me to say directly. Well, yes. One in particular I would say would probably be, and I read it when I was very young, The Stand by Stephen King. I think from a very early age I was fascinated and terrified by the idea of plague. So that was a big influence. And did any films influence it? Obviously, of course, the Seventh Seal will have played into that. But I think that's about it. Yeah. Es que ahora hablábamos y me he acordado de Dogma, de Kevin Smith, de 1999. No sé si has visto la película Dogma. Dogman. Sí, Dogma. Oh, Dogma. Kevin Smith, 1999. Dogma. Yeah, no, I wouldn't say that was an influence on this particular thing. I liked it. I found it funny. I was a little disappointed with it. I remember when the angels came in and they killed the whole boardroom with a gun, and I was like, that's it, a gun? They're just going to shoot him? Okay, all right. Yes. Sí. En cuanto a libros, evidentemente, como has dicho tú, Un espejo distante ha sido como mi influencia más grande. No, mejor dicho, a la primera pregunta sobre Juana de Arco, aunque pueda parecer que sí, porque la niña es como un prototipo de este personaje, no la utilicé como referencia, es una casualidad. Y sobre libros que utilicé como referencia para elaborar mi novela, o sea, hubo un momento que puse todos los libros que había utilizado para documentarme, me cubría toda la mesa del comedor y además 2 bancos más, o sea que era aquello una barbaridad. Y de hecho encontré algunos libros muy útiles. El que más era un atlas del París medieval, que evidentemente está en francés, menos mal que me había sacado la carrera porque si no, no lo habría podido leer. Y fue muy importante porque, claro, hubo un momento que tuve que documentarme bien, que era el momento en el que los personajes entraban en París y tenían que cruzar un puente para llegar al barrio de Ile de la Cité, que está justo en medio. Y claro, los puentes van cambiando a lo largo del tiempo y era muy difícil saber exactamente qué puentes estaban en pie en 1348. No es algo que se pueda googlear. Así que fue muchísima ayuda poder tener este libro y crear una imagen más precisa del París de la época. En cuanto a ficción, también he tenido varias influencias. La más importante de Stephen King, The Stab, que para mí es una historia fascinante también sobre la peste. Y en cuanto a películas, me ha influenciado mucho The Seven Seals. Luego, sobre la pregunta de la película de Dogma de Kevin Smith, que no está basado en ese libro, los influenció por él. Gracias. Anybody else? Now, yeah. So your way of writing felt like sometimes very graphic in my head, not graphic like gory, but like it was painting a scene very vividly in my head while I was reading. And I was telling you, like saying to you earlier, that the whole book felt for me like the Garden of Early Delights, el Jardín de las Delicias del Bosco.
the whole book feels like that painting to me, like the first time I saw that painting, the chaos and the specific, very bizarre and deliric scenes. But there was specific moments and characters and scenes that kind of painted a painting in my head. And I was wondering if you had a specific painting in mind, because, for example, the saint with the arrows, it's Saint Sebastian, right? Yes. So especially in that part, I was wondering, I wonder if he had a specific, because there's several Saint Sebastian paintings. I love them very much. So I was wondering, like, maybe he had a specific painting or a mix of them in mind. So I wanted to ask you, do you have main art references for this book? Not only for Saint Sebastian, but in general, do you have paintings you had in mind while creating the scenery and describing these moments? Good question. I did not have specific paintings in mind, but I just think the amalgam of the paintings that I have seen, both of, for example, Saint Sebastian, which has always been such a deeply powerful image. I mean, that is one of my favorite images of saints. And I took a lot of inspiration, of course, from medieval art in bestiaries regarding sort of the monstrous things, but also from paintings and reliefs of hell. They were obsessed with hell in those days, as you know. And if you look at things like, what is that book, the Gygax tome, I believe it's called. There's this mysterious book that was written that appeared to have no errors in it, and the writing it must have taken 30 years to write, but there's no change in style from the beginning to the end, and there's rumored to have been written somehow or helped to be written by the devil, and there's a big portrait of the devil in it. There are all kinds of images of art that are sort of stuck in my head around that stuff, but no one in particular. It's a mezcla. I can see that because in demonology books or medieval religious, like the way they represented demons, it did feel a lot like they were really scared, really scared. Like reading this, I was feeling like role-playing a scared medieval religious person. Like, oh my God, if they were scared of this, I understand, like they were really scared. Like they were really the religious delirium. It feels like a religious delirium. So congratulations. Thank you. I loved it. But if I may add to that, another thing I wanted to capture and a difference between the Middle Ages and now is that I think the medieval image of the angel was terrifying as well. The idea of a seraphim, having the 6 wings and the one eye. I mean, that's nightmare fuel. So I wanted very much to make sure that when humans and angels interacted, it was just as upsetting to see an angel, almost as upsetting as to see a devil. Mission accomplished. Thank you very much. Thank you. No tenía ninguna pintura en específico, pero creo que sí que me han inspirado la amalgama de pinturas que he ido viendo a lo largo de mi vida. Por ejemplo, la imagen que comentabas de San Sebastián, que es como uno de mis santos favoritos, una gran representación, es como muy potente y claramente la reflejé. Y también me vi muy inspirado en imágenes como los bestiarios medievales, donde se pueden ver pues, series de monstruos horripilantes, y también en diversos relieves que representan el infierno y que además, bueno, como ya habéis podido ver en el libro y como ya sabéis, eran terribles porque la gente en ese momento está obsesionada con el infierno y con cómo era. También encontramos, por ejemplo, libros como el libro de Gygax, que es como un tomo muy misterioso, que se escribe a lo largo de 30 años y que a lo largo de todo ese tiempo parece ser que el estilo del autor no cambia en ningún momento. Incluso hay como un retrato del demonio y por eso se piensa que fue el demonio el que acompañaba la pluma de la persona que lo creaba. Así que sí, digamos que fue una mezcla de imágenes, pero ninguna en particular. Y después añadí, después de la segunda pregunta, que una cosa que quería reflejar también es la diferencia de concepción que tenemos ahora del infierno de la que se tenía en la época medieval, porque claro, los demonios eran terribles, pero los ángeles también eran horripilantes. No sé si conocéis la imagen, es esta de Seraph, que es ese ojo flotante de seis alas, y con eso también quería que esas imágenes fueran igual de perturbadoras.
I want to take a moment to appreciate the elegance of that translation. I understand enough Spanish to know when I'm hearing a good translation, and when to say the devil accompanied the pen of the person, that was just well done. Anybody else? Yo quería destacar que, aunque escribes cosas que son como muy chungas y que seguramente algunos hemos tenido pesadillas, por el capítulo de las estatuas, vaya tela y el castillo y todo, siempre metes humor en las novelas. En el ladrón de lengua negra y en esta también hay momentos que yo me reía pensando las desgracias que les están pasando y me estoy aquí riendo del diálogo que están teniendo ellos dos. ¿Cuál es la parte más difícil para ti? ¿Escribir en la parte del humor o la parte de que sabes que nos va a hacer pasarlo mal? Is it more difficult for me to write the humor or the did you say the terror? The gory Part, yes. I believe that humor and terror are very closely related. They're both physical responses. I think I read somewhere, and this made perfect sense to me, and I never forgot it, that comedy and horror are both binary. There is a reaction or there is not. It works or it doesn't. And I've also noted that failed horror is funny and failed humor is terribly uncomfortable, you know? So I think that these reactions are siblings in a way. And I don't know why I'm so powerfully drawn to both of them, but my career has been made almost entirely out of terrifying people or making them laugh. And I like it. A mí realmente me parece que el humor y el terror son como las dos caras de la misma moneda. Ambas demandan o tienen una especie de... generan una reacción física y realmente son binarios. Quiero decir, una cosa o es graciosa o no y una cosa te da miedo, no hay más. También, por otro lado, cuando una cosa intenta darnos miedo pero no lo consigue, se hace graciosa, y cuando una cosa intenta ser graciosa y no lo consigue, como que incomoda mucho. Así que son como hermanas, por así decirlo. Y no sé por qué me gusta tanto, pero el caso es que me he pasado mi vida dando miedo y haciendo reír. Y me va bien. Gracias. Anybody else? Hola. Tengo una pregunta y es que yo llevo muchos años trabajando en un tanatorio en el cual he estudiado la tanatopraxia y el proceso de descomposición humana. Nunca me he encontrado un libro que describa tan bien cómo se descompone un cuerpo con su fauna cadavérica, su fauna de bichos y aparte cómo cambia el color del cuerpo y los olores. Y es algo que me ha llamado mucho la atención y me gustaría preguntarte si has tenido que estudiar un poco el tema de descomposición humana. Y después también me gustaría destacar el momento que Delphine le da un beso a la mejilla a un cuerpo putrefacto. Yo estoy muy acostumbrado a esto, pero wow, a mí me dejó un poco marcado. So if I understood the question, he said I depicted very realistically the decomposition of corpses, and he wants to particularly underline a moment where Delphine discovers a putrefying corpse in the, I guess he means the Pope in the wine barrel. Yeah, did I get that? Yeah, but also he wants to know, how do you know so much about that? About decomposing bodies and the changes in color and the changes in smell. Next question. I have a good friend. Tengo una buena amiga de mi infancia que se llama Teresa. Ella trabajaba como she worked in forensics. Ella era la fuente de mis knowledge. Información de este tipo. So I asked her very specifically, I said, what would a body look like if it had been stuck in a barrel of wine for a month? And she was only too happy to tell me. Yes. She's really, really a good one for the morbid stuff. Yeah. I would say she's a death nerd. Vale, pues al final de la pregunta, que a ella le pudo hacer preguntas muy específicas a su amiga Teresa y que ella estaba encantada de contarlas. Se podría decir que es una persona que ama todo lo que sea así un poco gore y que sí que se podría decir que es una friki de la muerte, su amiga. I also went to the prom with her.
Yeah. Fueron juntos al baile de graduación. Yeah, she was 14, I was 16. Yeah. Anybody else? Sí, yo mismo. Yo tengo dos preguntas, Christopher. La primera es, bueno, siguiendo la pregunta de Mónica, si para la escena del castillo, con la cena y el torneo y tal, ahí hubo un poquito de inspiración de la boda roja, porque a mí me dio toda la vibe de la boda roja. No sé si ahí te inspiraste en la boda roja de Juego de Tronos. Y la segunda pregunta es si has jugado al Plague Tale. Si no has jugado al Plague Tale, juega al Plague Tale porque te va a flipar. Porque yo cuando estoy hablando del libro digo, esto es como si mezclaran Plague Tale con The Last of Us. O sea, si no has jugado, te lo recomiendo mucho porque creo que te va a flipar el juego. So basically, he had questions. The first one was building up on what Monica asked about the scene in the castle with the tournament. And he wants to ask if you were inspired by the Red Wedding of Game of Thrones. And the second question, or it's rather a recommendation, I would say, if you play video games, if you like that, you should play Plague Tale because it's Plague Tale because it feels like a mix of. There are two of them. It's Plague Tale and Plague Tale Requiem, and it's based on the same age, and I think that you could. Interesting. Okay. I did not get inspiration from the Red Wedding for the scene in for the tournament scene. It's hard to say exactly. I mean, working at Renaissance festivals in the United States, I have a lot of friends who are jousters. So I've seen a lot of jousting. I've seen a lot of tournaments. So of course I'm interested in that, and I've read about them historically a little bit too. I mean, it's from these friends that I knew something like, you know, the French method is to go on one side of the list, and then the German is to have no separation. You know, that kind of thing. Have I played? No, I have not played Plague Tale. And I also get asked a lot if this was based on Lost Souls, or if it was based on the manga Berserk, or if it was based on The Last of Us. It's not based on anything. I don't really play video games because I'm obsessive, and I know that I would soon disappear into these games, so I tend to leave them alone. It's the same reason I stopped playing role-playing games when I was a young man. I was like, I will never be a writer. I will never be a writer. I'm going to put this away. And I've sort of become a game master or a DM through my books now. I just lead other people on adventures in this way rather than around a table. Although I sometimes miss them. I told myself I was going to give myself permission to play role-playing games again once I got a book published. Now we're almost 8 books in, and I still haven't gone back to it. I'm still a little afraid I'll disappear into it. Yeah. Thank you for the question. No me inspiré en la boda roja. Pasé mucho tiempo de feria en feria medieval y tenía muchos compañeros que pues, participaban en justas, entonces pues es conocimiento que he ido adquiriendo. Pues por ejemplo, sé que el método francés es más atacar el lateral, que el alemán pues tiene que ver más con la separación, pero vamos, de ahí he sacado mi inspiración. No he jugado el juego que me has dicho, ni me he inspirado tampoco en los Souls, ni en el manga Berserk, ni en The Last of Us, no me he inspirado en nada de eso. Y no es que no me guste jugar a videojuegos, pero no juego, básicamente porque sé que sería completamente absorbido si me atreviese a jugar un videojuego. Me encantan por eso. Es la misma razón por la que dejé de jugar a roleplay, que es una cosa que hacía mucho cuando era joven. De hecho, me dije que antes de volver a jugar a D&D o lo que fuese, tenía que escribir un libro porque si no jamás lo iba a conseguir, básicamente. Y ahora creo que hago de máster mis propias novelas. Aunque me dije que me daría permiso después de escribir mi primera novela para volver a jugar a rol y llevo 8 libros y aún no lo he hecho. I also stopped playing role-playing games because I wanted to lose my virginity. También dejé de jugar a roleplay porque quería perder la virginidad. Anybody else? Yo tengo una pregunta un poco específica. ¿Por qué Raum, por qué Belgefort y por qué Belzebub? Es decir,
Me gustaría saber si tienes algún tipo de formación, si has crecido en un ambiente cristiano, cuál es el tipo de formación demonológica en la que te has basado y por qué has escogido a estas 3 figuras en detrimento de otras que son más populares y que son más famosas, como puede ser Lucifer, por ejemplo. I got this one. I'll be perfectly honest. I mean, when I research something, I go into it so deeply. It just becomes everything I read, everything I think about. I'm very obsessive and very perfectionist. But I will tell you also that a lot of the information that I absorb then leaves my brain later. So I don't remember much about Belphegor specifically. I do remember that Raum was associated with rage and anger and with the image of a lion. And I used those things very specifically in the tournament scene, for example, when you get the image of the lion killing the old man in the arena. Beelzebub, I knew obviously was associated with flies, the father of lies. And he seemed a good candidate to be the one to take over the Pope and then to deceive through him. And also just I really enjoyed manifesting him as a fly with a golden head, you know. So those are the specific reasons that I chose those. I also decided to leave Lucifer mostly off camera because we always go to Paris, but we never visit Toulouse or Lyon. So I thought I would focus in on some others. But I did something at the end, you may have noticed, when there is this second harrowing of hell. There's a scene where they're carrying the fallen Lucifer back down, like he fell in battle in this war. And you get the idea that from now on, Mammon is going to rule in hell. And I did that to address a cultural change that happened on Earth after the Black Death. Because prior to the Black Death, things were feudal and agrarian, and wealth was based on land, and power came from fiefdoms and people owing service to their lord. But when the Black Death killed all the workers, it meant that they could now sell their labor at any price they wanted to. They could earn a living wage. It was actually a cultural an economic revolution of a kind. And money became important now, liquid money. And this was also shortly before the birth of the true birth of the nation state, because by the time you get to the 1500s, you've now got a king of France and a queen of England, and it's not all of these patchwork quilts of separate duchies and earldoms and all of this. So I sort of loved the idea that in the modern world, money is the devil. And if you look at the American president, you can see exactly what I'm talking about. Bueno, voy a ser sincero, que es que realmente cuando me meto en un tema me obsesiono con él, no hay manera de sacarme porque tengo una personalidad obsesiva y perfeccionista. Pero igual de cierto es que en cuanto termino de necesitar esa información, la mitad se me va. Entonces, en el caso de los 3 demonios que mencionas, en el caso del primero, Belzebor, I cannot read my own letters sometimes. En el caso de Belzebor, la verdad es que no recuerdo exactamente por qué lo elegí. En el caso de Rao, recuerdo que es también porque es la personificación de la rabia y también porque me gustaba mucho la figura, que se representase como un león y así aprovechaba en el torneo con la escena de el león que mata al hombre viejo. Y en el caso de Belzebub también me gustaba mucho que su representación fuese una mosca y me parecía también que era el candidato perfecto para, digamos que, sustituir al Papa y manipular así a la población, y que disfruté mucho de representar a esta figura a través de una mosca con una cabeza de oro. Así que esta fue un poco la razón por la que la escogí. ¿Y por qué dejé a Lucifer un poco entre bastidores, por así decirlo? Porque al final, muchas veces, cuando visitamos algo nuevo, pues vamos a París, pero pasamos de Toulouse y de Lyon. Y por eso me gusta dar a conocer estas figuras un poco menos conocidas. Y también, no sé si se entendió al final del libro, pero digamos que la segunda apertura del infierno
termina la batalla con Lucifer caído y con los demonios que lo vuelven a arrastrar dentro del infierno. Y a eso se refleja que ha habido también un cambio de poder dentro del Averno. Era una manera también para mí de reflejar el cambio de poder que hubo después de la peste. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el poder se había basado mucho en la propiedad de la tierra, en el favor a los feudos, a los señores feudales, pero después de la peste, como básicamente dejó de haber trabajadores, todos se habían muerto, pudieron vender su mano de obra a un precio mucho mayor, mucho más digno, y esto representó un cambio político y económico que hizo que al final el dinero líquido, el dinero en efectivo, fuese más importante. Y esto también después llevó a que se creasen los Estado-Nación y que en el siglo XV o XVI, no, bueno, en los años 1500, se me da muy mal la conversión de números, que dejase de haber reyes y reyes, o sea, no, que empezase a haber reyes y reinas y se abandonasen pues, los feudos, esas, digamos, concentraciones de poder más pequeñas por parte de duques y de varones, etc. Y con esto también quería reflejar una idea que me parece muy actual, que al final el dinero es el que representa al diablo, que es algo que podemos ver muy evidentemente hoy en día con presidentes como Trump. Anybody? That was a great question. Anybody else? Thomas y Delfín tienen un tipo de relación y un tipo de interacción que hemos visto muchas otras veces en películas, en ficción, en literatura, y que a mí personalmente me encanta. Entonces, me gustaría saber si para crearlos te inspiraste en algunos personajes o personas de la vida real, de tu vida. Es chistoso porque me han hecho la misma pregunta esta mañana misma en una entrevista. La verdad es que I'm going to have to switch to English. I didn't play The Last of Us, so I wasn't aware of that relationship. I can't remember when I saw those episodes of Game of Thrones with Arya and the Hound, but I know that that was not a direct inspiration of any sort. If there was a relationship that subconsciously influenced Tomas and Delphine, it might have been the relationship from the American Western True Grit. That's probably the only one that would have gotten in there in a way that could have affected that dynamic. But I agree with you. I like that dynamic very much, and it's a good symbiotic relationship. You know, the younger person in that dynamic needs the strength and protection and knowledge of the old crusty old warrior, but he needs something too. He needs to learn how to live and how to ask questions and how to be innocent in a way. Yeah. No he jugado a Last of Us, como he dicho antes, así que no sabía muy bien cómo era la relación entre estos dos personajes. Y tal vez sí que vi algunos episodios como de Juego de Tronos en los que aparecían Arya y el perro, pero tampoco me basé directamente en esta relación. Creo que si tuviese que escoger una relación en la que me basé más directamente fue la que aparece en una película western estadounidense que se llama True Grit, que creo que en español se llama Agallas, y que es una relación muy simbiótica, que se parece a la del libro, en la que tenemos a una joven que necesita de la fortaleza y de la protección y del conocimiento de pues, el señor mayor así un poco más zarrapastroso, pero que también la necesita a ella para aprender, para vivir, para hacerse preguntas, plantearse cosas y también pues, para conocer el amor. Gracias. Anybody else? Antes de hacer mi pregunta, en relación a la pregunta de Lucía, tengo que decir que, por lo menos para mí, me gustó que la relación entre Tomás y Delfín no se volviera extraña, viciosa, por esa relación tan pues, bonita, de sentimental, padre e hija que estaban teniendo, sobre todo cuando llega la escena del casi violación, sentí como preocupación. Me gusta mucho cómo se desarrolla después porque no se vuelve vicioso de ninguna manera la relación entre ellos dos y se agradece mucho, simplemente como comentario.
Y mi pregunta es, leyendo el libro y escuchándote hablar, veo muchísima documentación detrás, se percibe. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el libro? I don't think I got that one. Okay, so first she made a comment about how she liked that the relationship between Thomas and Delphine did not go sour, in the sense that it didn't get vicious or perverted, for example, in the scene related to the almost rape. So thank you for that. She said. Yes, And of course. her question was that listening to you speaking about the process of the book, she can tell that you are someone who really goes deep into research, and she wanted to know how long did it take for you to write the book? Okay, I understood better than I thought I did. All right. Yes, first of all, to address the relationship between Thomas and Delphine, the scene of the almost violation was the hardest scene that I wrote in the book. And I later came to realize it was hard to write because it shouldn't have been in there. It wasn't necessary. My purpose in writing it was because I didn't want to fail to show that hell is capable of using anything, the most horrific tactics to try to take this party down. But one thing I didn't do when I was a younger man was to weigh the cost of something. Like, yes, there is value in getting something right. There's value. For example, when I wrote my first novel, and I will remind you, this was my second novel. The first novel I wrote was Those Across the River, and it takes place in the American South, and it deals with slavery, and it deals with racism, and it uses the language of racism very explicitly. And I used the language correctly. I immersed myself in the period and in the language, and I know that I represented it accurately. But it didn't occur to me to stop and think what it might cost someone who's been affected by that kind of language to read it, to encounter it in fiction. And is it worth putting into a work of fiction, which is ultimately about entertainment? So I would write Those Across the River very differently now if I wrote it at all. And in the new edition of Between Two Fires, I omitted the scene of the almost rape. It isn't in there anymore because, yes, the legions of hell would do something like that. But I don't want somebody who may have encountered that behavior in their life to have to relive it simply because I wanted to include it in a work of fiction. So it's not in there anymore. And it took me about 2 years to write the book. En primer lugar, sobre el comentario que has hecho, la relación entre Thomas y Delphine, esa escena tan incómoda de la casi violación, para mí fue el fragmento más difícil de escribir de todo el libro. Justamente porque ahí tuve como un cambio de visión, porque creo que al final no era necesario introducir esa escena. Pero yo en un principio quería incluirla para, digamos, plasmar hasta qué punto puede llegar la corrupción del infierno y los demonios para conseguir su objetivo y acabar con nuestros aventureros, ¿no? Y esto es un cambio que he tenido recientemente, porque, por ejemplo, cuando era más joven, cuando escribí mi primer libro, porque este fue el segundo, pero en el primero, que se llama Los del otro lado, es un libro que está ambientado en el sur estadounidense, que trata del racismo, del esclavismo, que es muy explícito en cuanto al lenguaje. En ese momento pensé que lo que tenía que hacer era, digamos, escribirlo utilizando esas maneras tan duras de referirse a esa realidad que fue tan terrible. Y lo hice porque pensaba que era lo que tenía que hacer, pero no pensé en el coste que iba a tener para las personas que se hubiesen visto afectadas por esa realidad al leerlo y revivir esa experiencia. Entonces, realmente a lo mejor no valía la pena hacer eso en un libro que al final es para entretener. De hecho, en la nueva edición de Entre dos fuegos, que se ha publicado en Estados Unidos, ya no incluyo esa escena, porque aunque en su momento lo hice por una razón, no quería que una persona que había pasado por una situación igual tuviese que revivir lo ocurrido por mí, básicamente. Y el libro me llevó 2 años de escribir. To comment on this, I understand why you took that decision, because like the almost rape scene, why you
took it away. It is, as a woman, I don't think it's only hell is scary, but those times were scary for a little girl. So as a woman reading those scenes, it is definitely visceral. And I remember one of the scariest moments in the book for me was in the killings and the descriptions, and it was when Delphine gets her period. And at least in Spanish, it's very obvious because you switch from the term used for her was the child, la niña, and immediately after that, it's the girl, la joven, la chica. It's at least in Spanish, there is a change. Like she's starting to become a woman, and that was frightening for me. Like what they were experiencing and what they were going through, I was scared for Delphine and her fate, because she was starting to be perceived as a woman. So yeah, I think it also has something to do with me being a woman reading the book. Yeah. I'll say that in the new version, reference is still made to her having that change, but I just didn't go into her protector figure menacing her in that way, albeit without his willingness to do so. And the fact that she's becoming a woman is important to the story, because I wanted to get away from the trope of innocence equaling power. Delphine's power comes when she becomes a woman. She becomes stronger. One of the first things that there's a minor miracle that happens the day afterward. It's when the stump grows into a tree and they didn't notice. But to me, that was directly related to the fact that she's coming into womanhood, and exploring the feminine side of divinity was very important to me in this book. It's why Delphine asks why Eve should be blamed when she's supposed to be the lesser being. Why is it that Adam doesn't take any flack because he was deceived by a supposedly lesser being, when Eve herself was seduced into taking the fruit by a devil, by a very powerful being? And you know, when you get to the end and you find out that Christ himself is present in her, that was important to me too, because I didn't want the feminine to always be an accessory to divinity. I wanted to give it a share of divinity, so that it wasn't always the mother, the grieving friend, the possible lover. I wanted divinity itself to have a feminine side. Yeah, I was very impacted by the Eve. It was very impactful, yeah. Bueno, en la nueva versión sí que se elimina esta escena, pero evidentemente aún se marca este cambio entre que Delphine es más pequeña y después se hace más mayor. Pero evidentemente no incluyo esta escena de pues, su protector intentando hacer algo sin su consentimiento. Pero para mí era muy importante que sí que diese el paso a crecer en el libro, porque yo no quería hacer lo que se hace en muchas novelas de igualar la inocencia al poder, porque ella justamente se hace más poderosa cuando se hace más mayor. Y esto es algo que se refleja en ese pequeño milagro que se ve en el libro, que ellos no se dan cuenta de ese árbol que crece de una pequeña ramita en el suelo. O sea, es como una metáfora de ella haciéndose adulta. Para mí era muy importante en este libro explorar un poco la divinidad femenina y lo importante que es, como comenta Delphine en cierto momento del libro, en el que pregunta que cómo es posible que se culpase a Eva del pecado si ella se supone que es el sexo débil, por así decirlo, y cómo es posible que Adam no se diese cuenta de que Eva la está engañando si a Eva la consiguió engañar el demonio, que no tenía sentido. Y al final del libro también se ve que Cristo forma parte de ella. Y para mí esto era importante porque no quería reflejar esa divinidad femenina como un accesorio de lo masculino, sino como una parte intrínseca de ello y de los personajes femeninos en general. Two really quick things, because I was going to say something completely different, but I really liked her question. Very fast. One of them is really silly. The first one is, I completely trust you when you say the level of investigation you had for this, because I think even the herbs have a lot of
like depth. For example, juniper, that represents like the middle ground between the heavens and the earth. So congratulations on that, like the perfumes, the herbs. And then the silly thing, what's wrong with hands? Like this sentence, in Spanish is una puta mano, I think it's a fucking hand. That was like, what's wrong with hands? Like it's very present. Not only that sentence, but in the monsters that they all have like the idols when the statue of the Virgin comes alive, the hands, and there's a very meticulously representation of hands. So Can you think of a part of human anatomy that better represents the divine? The hand is sort of one of the things that distinguishes from the animals, and if we're going to accept the idea that we're made in God's image, maybe the hand is an important part of that, and to desecrate the hand is something that probably gives the fallen angels some joy. I'm sure you remember how there was a mention of how they would make severed hands come to life again and fly around like birds. So, yeah. Porque realmente no se puede pensar en ninguna parte del cuerpo humano que represente tan bien la divinidad como las manos, porque al final es una parte del cuerpo que nos distingue de los animales y que justifica que pensemos que estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces, creo que no hay una manera más divertida para los ángeles caídos que básicamente profanar las manos de manera simbólica. Y esto se ve también en algunas menciones que se hacen a manos cortadas que vuelan por el cielo como pájaros. Definitivamente una bestia acuática con una mano en la cola era una cosa que no necesitaba imaginarme. El Grimdark es por definición historias de perdedores y son historias tristes, pero creo que es la cosa más triste que he leído en mi vida esto. Hay algo que es más sutil, que es en la prosa, que no son en las escenas, no es exactamente en lo que sucede, sino en cómo se cuenta, que creo que viene dado porque no sabes por qué, pero desde el minuto 1 sabes que quieres abrazar a Thomas y que es el señor más desdichado del universo. ¿Hasta qué punto salió solo o fue trabajo de iteración tras iteración y pulido de texto? Porque ya te digo que creo que es la prosa más triste que he leído en mi vida. Es preciosa, pero casi que la peste me daba igual. O sea, me impactaban mucho menos los cadáveres muertos que cómo se estaba contando y sobre todo cómo se estaba narrando la actitud de Thomas. Okay, no worries. So she was saying that Grimdark, at the end of the day, it's a genre about the losers and about sadness. But for her, this was like the saddest novel of Grimdark she's ever read. And she thinks it's something subtle that's related to the prose, how everything is told. Because from the first minute, she wanted to hug Thomas because he's like the most miserable man in the world. And she wanted to know if this is something that came naturally to you, or if it was like you had to, revision after revision, you had to work on the text. Okay. That's a great question. I would say that the character of Thomas presented himself organically and quickly to me. I mean, I felt that I understood him from the beginning. And, there's a scene toward the end when he says to Delphine, when Delphine is revealed to be a manifestation of Christ, he says, "Why me?" And she says, "Because you were the last one I could save." And that was very powerful to me to think that he was in such a fallen state. He was in such a desperate, dire place where he had embraced his grievances against the world so entirely that he was ready to do violence to innocents. He was ready to, for a while, to tolerate rape from his companions. It was important. What I wanted to explore when I wrote him was, what if you take somebody who's at their moral bottom and you start the story at their first step back up, and that's the starting point. The first action he takes really back up toward redemption. And I agree with you. He's a very sad character. He deeply loved his wife, and her loss crushed him, and it just crushed him. And I think
most of us who've lived and loved can relate to that feeling. So yeah, there was a lot to his sadness, but I think I understood it from the beginning. Realmente Thomas fue un personaje que me vino de manera natural, de manera muy, muy orgánica, muy, muy rápida. Y un momento. Sí. Y realmente es como tú dices, es una persona que ha caído completamente en desgracia. Y hay esta escena al final del libro en la que ya se ha revelado que Delfín es como una manifestación de Cristo y que Tomás le pregunta, ¿pero por qué me has elegido a mí? Y ella dice, pues porque eres la última persona que podía salvar. Y realmente creo que aquí es lo que se muestra, lo triste que es este personaje, como tú dices. Es una persona que ha caído en desgracia, que está en el fondo del pozo, que es tan apático que ya lo ha abandonado todo y incluso permite que sus compañeros vayan violando a mujeres por ahí. Y justamente este personaje también lo escribí porque quería explorar las posibilidades de qué pasa, o sea, qué le puede pasar a un personaje cuando está en un pozo moral, pero empieza como a tomar el primer escalón para volver arriba, para salir y llegar a la redención. Quería que este fuese el punto de partida de mi historia. Y sí, es un personaje muy triste, muy miserable, porque ha perdido a su mujer, queda completamente arrasado por ello. Y creo que cualquier persona como nosotros que haya vivido, que haya amado, se puede identificar con ese sentimiento de desesperación. Y justamente era lo que quería hacer un poco. Anybody else? ¿Alguien tiene una última pregunta ultra rápida para ir cerrando? Si no... I want to say one thing before we go. If you've been enjoying the music that's playing outside during this time, I specifically asked for them to play Owen Phyfe, OwainPhyfe, and also he would work with sometimes the New World Renaissance Band. And I had the pleasure of knowing all of these people. They traveled around the Renaissance Festival circuit in America, and I think he certainly had the best voice that I have ever heard live, and it was a very powerful thing to hear him. He's passed now, but and I miss him terribly, but I can still listen to him sometimes, and you can too if you wish to. Pues muchas gracias a todos, a Julia por el trabajazo, a Christopher y a los que habéis venido y a Claudia, claro.